26 de octubre del 2019, sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues, si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora. Y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 23. Ah, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo lo que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ah, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ah, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ah, Señor, que te busquemos. Aleluya, aleluya. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, hermanos. Aquí estamos nuevamente en este sábado que recordamos a nuestra Madre Santísima. Sábado con olor a María Santísima. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que nos ayude a traer esas lecturas a nuestro diario vivir. Ven, Espíritu Santo, inspira y manda tu luz para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca. Amén. Bueno, pues vamos a entrar a la reflexión de este día sábado y vamos a la primera lectura. En la primera lectura, constantemente Pablo les está hablando a los romanos, nos está hablando a nosotros y está mencionando constantemente al Espíritu. Dice, si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador, porque el Espíritu vivifica, el Espíritu actúa, el Espíritu da vida, el Espíritu da paz, el Espíritu nos lleva a tener esa comunicación real con nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos ha librado del pecado y de la muerte. Recordemos que en la misma carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, si no estoy mal, nos dice Pablo, el saldo, el salario del pecado es la muerte. Entonces, el Espíritu nos ayuda a que podamos vencer el pecado, a que podamos purificarnos, porque es de la manera que nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros, ¿verdad? Dice más adelantito, Dios envió a su único Hijo. ¿Para qué? Pues para salvación de nosotros. Se hizo hombre como nosotros, comió como nosotros, hizo todo lo que nosotros hacemos, menos fue semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Ahí sí no hubo, más bien vino para librarnos del pecado. De este modo, dice, al venir nuestro Señor Jesucristo, al hacerse hombre, de este modo la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmos humanos, sino otra vez conforme al Espíritu, y nos lo va a repetir constantemente, hasta 10 veces nos lo repite Pablo en esta lectura, en la lectura de este día. Los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo al Espíritu piensan y actúan conforme a este, hermano, hermana. Si nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu que habita en nosotros desde nuestro bautismo y se renovó, vamos a decirlo de esa manera, o se hizo fuerte en nosotros, o nos mandó a hablar con valentía en nuestra confirmación, bueno, pues es el Espíritu, es el que nos tiene que ayudar a que nuestra vida sea más de acuerdo a como la quiere nuestro Señor.
a como la quiere nuestro Señor Jesucristo, dice más adelantito. Pues ustedes no llevan esa clase de vida. ¿Cuál vida? La vida desordenada. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes, en nosotros, hermanos. Entonces, si habita, tenemos que dar testimonio de esa vida de ese Espíritu viviendo en nosotros. Si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte, porque somos pecadores, a causa del pecado, dice, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios mismo, del Espíritu de Dios. Entonces, Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos ayuda a que, eso no quiere decir que vamos a estar pecando y pecando y pecando, aclarando. Si caemos, pues vamos a buscar la reconciliación. Pero es una salvación traída a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, que entregó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Y la gracia de Dios nos ayuda a que esa salvación venga a nosotros. Por medio del Espíritu, dice, si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, mira cómo nos está hablando aquí Pablo, nos está nombrando a la Santísima Trinidad. Dice, si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús, aquí nos está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habitan ustedes. Entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra del Espíritu, de su Espíritu que habita en ustedes, en nosotros, hermanos. Entonces, vamos a hacer todo lo posible porque ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, haga morada en nosotros y nos ayude a hablar con poder, especialmente que nos ayude a darnos cuenta cuando estamos haciendo las cosas mal. Y si hay oportunidad de que vayamos a buscar la reconciliación, pues vamos a buscarla si podemos hacerlo, porque de esa manera es como vamos a dar testimonio de que ese Espíritu vive en nosotros. Y de esa misma manera, por medio del Espíritu, como dice el Salmo, haz Señor que te busquemos, porque del Señor es todo, del Señor es la tierra y lo que ella tiene. Perdón. Pues Él edificó todo, Él hizo todo, hermano, hermana. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? Dice el Salmo. El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. El de corazón limpio. Perdón. Aquel que está lleno del Espíritu Santo. Ese es el que va a subir al monte del Señor. Hermanos, tenemos que buscar la manera de que veamos cómo es que vamos a hacer lo posible para que ese Espíritu Santo esté en nosotros, habite en nosotros, para que nos vivifique, para que nos dé vida, para que nos dé paz, para que podamos actuar conforme al Espíritu y que podamos subir al monte del Señor, para que podamos subir a la vida eterna, hermanos, para que podamos estar un día en la presencia del Señor. Dice más adelante el Salmo, este obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Hermanos, vamos a hacer que el mundo sea diferente. Si nosotros quizás no vamos a poder cambiar el mundo, pero que podamos cambiar esa parte donde nos tocó estar, esa parte donde te tocó vivir, esa parte donde te tocó actuar, esa parte donde te tocó dar testimonio, donde me tocó dar testimonio de ese Espíritu Santo que vive en nosotros. Y de esa manera vamos a ver cómo en el Santo Evangelio Jesús van y lo buscan algunos hombres para ver qué es lo que él pensaba acerca de Pilato, que había mandado matar a unos galileos, dice la palabra de Dios, mientras estaban ofreciendo sacrificios.
Jesús les dice este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores? A veces pensamos eso. A veces nosotros también en este momento, en aquella época, en en la época cuando estaba Jesús, pensaban que todo lo que pasaba era porque la gente era más pecadora. Acordémonos de el ciego de nacimiento, cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque todo lo que pasaba era porque aparentemente habían pecado. Y Jesús les dice que no, les dice, ciertamente que no, dice, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y vuelve a ponerles otro ejemplo. 18 que murieron aplastados por la tierra de Siloé. ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, si nosotros no nos arrepentimos, pereceremos de manera semejante. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a acercarnos a si estamos necesitados de la reconciliación, pues vamos a buscar reconciliarnos con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos vivir en gracia, para que podamos vivir en gracia y que podamos llegar otra vez un día, si vamos a estar en la presencia de Dios, pues que lo hagamos como debe de ser, viviendo en gracia desde aquí, no cuando nos vayamos. Cuando nos vayamos ya no vamos a poder hacer nada, tenemos que hacerlo aquí y ahora, en este momento. Dice más adelantito, entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada. La higuera, hermano, que no daba higos. 3 años estuvo pasando por ahí y ninguna vez recogió fruto. Algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen que la higuera es la sinagoga que le fue dada a Jesús y que estuvo predicando durante 3 años. Nos damos cuenta que habla de 3 años que estuvo buscando fruto en esa higuera. Entonces, algunos dicen que es la sinagoga y que esos 3 años son los 3 años de prédica de nuestro Señor Jesucristo, que muchos no hicieron caso, que muchos no escucharon, que muchos no vieron. Entonces, y ya le dice el viñador, le dice, déjala, Señor, 1 año más, déjame, no la voy a cortar, déjame la cuido, déjame, le pongo abono, y si a la vuelta del año no da fruto, entonces la cortaré. Hablan también que ese año es después, cuando en los Hechos de los Apóstoles vienen a hablar también Pablo y Pedro especialmente de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, de las promesas que se van a cumplir. Por supuesto que se cumplen. Pero también nos habla de la higuera, que es tu vida, que es mi vida, que es tu comunidad, que es mi comunidad, que si es una comunidad que no da fruto, entonces no tiene razón de existir. Que si es una iglesia que no da fruto, no tiene razón de existir. Entonces, pero démonos cuenta que el viñador dice, déjame la cuido. Él tiene esperanza en que esa higuera va a dar fruto. Él vive con la esperanza de que cuidándola, de que abonándola, de que regándola, dándole los debidos cuidados, va a dar fruto. Es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. El Señor tiene paciencia para con nosotros, para que un día podamos convertirnos y que sea una conversión llena de amor para con Él. Que pueda ser una conversión que nos lleve al cambio de vida, porque eso es lo que hace la conversión, un cambio de vida. Y también pues que hablemos de las maravillas que Él puede haber hecho en nosotros y que hace constantemente. El Señor no deja de hacer
maravillas en ti y en mí. El Señor no deja de manifestar su amor. El Señor no deja de manifestar, de enviar su Santo Espíritu para que sea manifestado por medio de la paz, para que sea manifestado por medio de la santificación, porque el Espíritu Santo santifica. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a caminar conforme al Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que podamos dar testimonio en este tiempo de tanta oscuridad, en este tiempo que hay tantas leyes que quieren que se lleven a cabo, tantas cosas como el aborto que se apruebe y todo eso, que la ideología del género, que esas cosas que nos están alejando de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que podamos dar testimonio de Dios aquí en la tierra, hermano, hermana. Aquí en este momento, en la tierra que te tocó vivir, en la tierra que me tocó vivir, en el espacio donde tú estés, en el espacio donde yo esté, y que podamos llevar una vida otra vez, hermanos, otra vez. Suena repetitivo, pero recordemos la primera lectura, que es así, que podamos vivir de acuerdo al Espíritu Santo en nosotros, que se nos dio desde nuestro bautismo. Hermanos, vamos en este momento a orar, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a que podamos decirle sí al Señor, a que podamos dar testimonio de su Hijo en nuestra vida, en este tiempo de tanta oscuridad. Que nuestra Madre Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y que podamos nosotros ver en nuestra Madre María ese ejemplo de sí, ese ejemplo de sí seguir al Señor, de decirle sí al Señor. En este momento, Señor, yo quiero pedirte que vayas especialmente en cada uno de mis hermanos que esté más necesitado de sanación, de curación, Señor. Ve, toca y sana sus corazones, toca sus cuerpos y sánalos, Señor, de acuerdo siempre a tu santa voluntad. Que no sea, Señor, la voluntad nuestra la que se haga, sino que siempre se haga tu voluntad y que nosotros sea la voluntad que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aceptarla y que podamos vivir siempre de acuerdo al Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Hermanos, seguimos pidiéndoles de su oración, seguimos pidiendo que oren por nosotros seguimos orando por ustedes. Y en este día, hermanos, yo quiero hacerles una invitación, especialmente pues a la gente que vive por el área de Memphis, Tennessee y alrededores, Nashville, por allá, por aquella zona, Arkansas, toda esa parte que son los más cercanos. Bueno, hay más estados más cercanos, ¿verdad? Más ciudades. A un congreso un congreso católico, es el primer congreso que van a realizar ellos, Escuela de Evangelización San Andrés, de la Iglesia de la Ascensión, de la Parroquia de la Ascensión en Memphis, Tennessee. En ese congreso de las Escuelas de Evangelización San Andrés va a estar como invitado especial el director, justamente el director internacional y fundador de las Escuelas de Evangelización San Andrés, el señor Pepe Prado. Vayan, traten de asistir. Yo espero poder estar allí presente, ¿verdad? Les voy a pasar un número de teléfono a donde pueden comunicarse si quieren información. Va a ser el día 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre. Va a empezar a las 8 de la mañana, según tengo entendido. Pero mira, si tienes preguntas, comunícate a este número de teléfono, 901-233-1072 o al 901-489-1565.
Repito los números, 901-233-1072 o al 901-489-1565. Congreso Católico de las Escuelas de Evangelización San Andrés en Memphis, Tennessee. Gracias, hermanos, por escucharnos, gracias por seguirnos. Siempre están en nuestra oración, siempre están en nuestro corazón. Leemos sus comentarios, por supuesto, y oramos por cada uno de ustedes. Señor, quédate con nosotros, quédate y abrázanos y envuélvenos en ese espíritu santificador, envuélvenos en ese gran amor que tienes por nosotros, Señor. Quédate con nosotros y acompáñanos, acompaña a nuestras familias, ayúdanos a tener esa paciencia que tuvo el viñador con esa higuera la cual cuidó durante un año. Dijo que la iba a cuidar durante un año, que así podamos nosotros tener esa paciencia para con la gente que está más cerca de nosotros, especialmente nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor. Ayúdanos y quédate con nosotros, Señor. Y bajo la protección e intercesión de nuestra Madre Santísima, recibimos tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.